Bienvenidos mis hermanos a esta primera parte de lo que son los acosadores nocturnos del mal. Este es un taller o esta clase va a tener 2 sesiones para identificar situaciones que han estado generando y alimentando el pánico nocturno con el propósito de propiciar una sanación de ello. Experiencias que algunos tendrán y otros nunca pasarán. Mas es necesario conocer para entender y aconsejar. Como dice la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a conocer por qué se da la sensación de pánico o de miedo por las noches, que la fomenta. De no ser sanadas, las personas de tal condición van a manifestar inseguridad cuando arriba la noche o cuando se apersona a sus casas. Ellas, llegando a altas horas, y entran con temores, con miedo. Esta situación del espanto o terror nocturno se da tanto en los adultos como en los niños, siendo estos últimos los que más sufren por la dificultad que tienen de expresarlo en sus propias palabras, o cuando no les creen, que los dejan prácticamente solos con esa problemática, mientras la psicología lanza sus dardos intelectuales de interpretación sin atinar al blanco. La finalidad del maligno con el temor a la noche, con sus invitados o entidades malignas, es para someter al hombre a su reino mediante el miedo. Tales invasiones del mundo de las tinieblas al ámbito de nuestro hogar se activan por derechos legales que se conceden a la acción de Hasatán. Y en el caso de los niños, se ven afectados como consecuencia directa de la rebeldía de sus padres. Independiente a tales factores, el hombre, incluso estando ya despierto físicamente hablando, dado que tiene un ámbito espiritual en su esencia, puede llegar a percibir tales entidades malignas. Sentir, por ejemplo, cuando es observado, no es totalmente inmune el hombre al desarrollo de la actividad espiritual que se da en su entorno. En lo natural, las personas se sienten más seguras en el día por la presencia del sol y la compañía de la gente. En cambio, en las noches es amenguada su seguridad interna. Se pueden hasta mostrarse indefensos cuando llega la hora de dormir. Y algunos pasan por la experiencia. Cuando han entrado en la fase del sueño total y están en relajamiento, la experiencia, digo, de verse atacados, que es una forma de persecución. Otros en experiencias más fuertes ven sombras, insectos o entidades que buscan enfrentarse. Y de ser recurrente todo ello, podríamos estar ante una persecución demoníaca. Y cuanto más indefenso se percibe el hombre, más ventaja de ello tomará el maligno. Si ya se ha instalado el terror o pánico nocturno en su vida, lo cual va a ocasionar inestabilidad emocional y en los sentimientos para con los demás, inclusive, habrá una falta de equilibrio. Y toda esa falta de equilibrio le empedrea, le allana el camino al príncipe de las tinieblas para poder colocar un yugo de opresión sobre tal ser humano. Por otro lado, como dijimos al principio,
no en todos los casos se va a dar la persecución demoníaca. Cuando el mundo del mal ve que estamos creciendo y avanzando, ejemplo, en el camino de la restauración, en algunos casos, repito, se verá forzado a emplear herramientas más fuertes de dominio para detener o amenguar el crecimiento. Y una de esas herramientas que suele utilizar es el terror nocturno. En dicho camino de la restauración, como parte del proceso de crecimiento y madurez, Yahweh puede permitir que se den bajo su autorización nuevas y mayores experiencias a las ya conocidas. Una de ellas puede darse en lo tocante a la actividad espiritual. Otros serán en sueños, visiones, discernimiento espiritual más marcado y fuerte, palabras de conocimiento, etc. Cuando entendemos ese don de conocimiento, es cuando el Ruach, a través de un verso que uno está estudiando, amplía y vienen y más ideas, más revelación, y de un solo versículo se puede sacar páginas enteras, producto del don del conocimiento. También se producen algunos el de no querer avanzar cuando el factor miedo le susurra al oído para que retroceda. Y si retrocede al miedo, entonces el mundo de la oscuridad le está ganando la partida. Gente que se levantaba a las 3:30 de la madrugada a orar y es atacada en vez de afrontar, como David que enfrentó a un Nefilim, baja las banderas y ya no lo vuelve a hacer. Mas el Eterno es quien nos dice como mandato, porque sabe que el hombre es poco estable en sus emociones. Entonces, como es poco estable, le dice, mira que te mando que seas valiente, no temas y no desmayes. Cuando dice no desmayes, en su esencia está diciendo no abandones la lucha en la que estás. ¿Y qué es ser valiente en hebreo? Es la palabra gibor. Y significa aquel que es guerrero, fuerte, que actúa con un poder que lo anima, que es un esforzado, gibor que no cesa, no es de los que retroceden, tienen el ánimo, el ser audaz. Aquel que afirma sus pisadas, se consolida, es resuelto en la acción. La herencia generacional también pasa factura. Ahí debemos manejarnos con mucho cuidado de seguir haciendo concesiones despreocupadas al mundo de la oscuridad. Y si no se actúa rápidamente sobre tal situación y se le permite a las huestes moverse con facilidad a sus anchas, la factura a pagar puede ser grande y de hecho lo es, ser alta. De esta situación no solucionada, el príncipe de las tinieblas se valdrá para impulsar acciones para tener al que está cautivo bajo el reino de la noche. Esclavo, si desea, para toda su vida. Desde chico, por las películas que han visto, creen que cuando hay oscuridad no está Dios, o que Dios no está en la oscuridad. Me refiero a la oscuridad física, y Él sigue estando. Pero los factores asociativos con la noche hacen que la gente retroalimente sus miedos, y algunos no pueden reposar en la serenidad de la noche. La serpiente antigua potenciará lo que más se teme. Ejemplo, percibir entidades que están al lado de uno. Hay entidades que incluso, esto le pasó a un familiar directo, se sentaba en la cama y empujó y sentía como que hay una masa
no al aire, sino que había un cuerpo. Otro caso, jalar las mantas o las sábanas o realizar las famosas parálisis del cuerpo, en donde incluso toman acción de las cuerdas vocales para que nosotros no podamos pronunciar palabras, distorsionando o controlar de alguna manera nuestras cuerdas vocales, o en medio de pesadillas ser perseguidos o tomados del cuello, que es algo que frecuentemente se da para someter a dominio a su poder maléfico. De alguna manera son experiencias que han sido buscadas indirectamente o consentidas debido a la obra del pecado en dicha vida. Muchas gracias. Se ha preferido pasar buenos momentos en el pecar que en el obedecer a Yahweh. Se ha tomado como cosa ligera el pecar. Pecar es entrar a la casa de las tinieblas. Eso es pecar. Y solo es cuestión de que alguien de tal mundo oscuro reciba a esa persona y vea en ella una oportunidad y salga a recibir a quien ha entrado. Entonces, ¿quién busca a quién? Y luego que no se sorprendan si las entidades de la oscuridad entran en acción. Lo harán con mucha mayor fuerza y determinación si quien han entrado en ese pecar es un creyente. Fruto de tales desbarajustes que van minando su seguridad, terminan en algunos casos, porque no pueden tranquilizarse, durmiendo con la televisión prendida o con el foco de una luz del dormitorio o del pasillo. La Biblia al respecto hace un diagnóstico. Veamos Salmo 55, 1 al 5. A ver quién de los presentes, quizás de aquí, de la cuarta fila hacia atrás, pueda leer Salmo 55, 1 al 5. En ese pasaje se habla de una persecución espiritual. Salmo 55, 1 al 5. Veamos con atención los detalles. ¿Tú lo tienes? Presta atención, A ver. oh Dios, a mi oración y no hagas caso omiso de mi súplica. Escúchame y respóndeme. Vuélvete ante mi clamor y atiéndeme. Por causa de mis adversarios y por la opresión del inicuo. Mira, ahí hay una persecución, causa del adversario y de la opresión. Opresión es una actividad demoníaca. Porque los inicuos de aquellos, los inicuos son los sin ley. Se han predispuesto en mi contra y me han guardado rencor. Terror ha caído sobre mí y me han cubierto las sombras de muerte. Entonces está hablando de un terror nocturno. ¿Qué más? Sí, hasta 5. Sí. En otra versión dice, a causa de la voz del enemigo, con furor me persiguen, terrores de muerte, terror de muerte, temor y temblor, me envuelve el espanto, dice en otra versión. Como que se le sale el corazón del pecho. El susto lo hace temblar. Constata que realmente está espantado. Ha ingresado a su vida un temor que lo desequilibra, que lo espanta, que no tiene paz, que no puede dominar. Estás bajo un yugo, bajo un opresor. Aullidos lo ensordecen, lo persiguen con alevosía. ¿Y cuál es el mensaje de la oscuridad en relación con aquellos que salen a denunciarlos y a descubrirlos incluso bajo ropaje religioso o de nueva era? El mundo de las tinieblas nos dice, tú te metes con nosotros, nosotros nos vamos a meter contigo.
para afectar la paz que tienes. Esto es una batalla. La batalla es ida y vuelta. Nosotros tenemos que tener la paz de Yeshua en nosotros, no la paz que nosotros nos creamos. Él mismo lo dijo, mi paz, la que tengo, se las doy. ¿Acaso el Mesías perdería su paz frente al ataque de serpientes y de escorpiones? Dos tipos de entidades, serpientes con doctrina y escorpiones tiene que ver con una actitud de ataque militar de la oscuridad que fundamentalmente se va a presentar en el Apocalipsis en los últimos días. Hoy están las serpientes levantando sus falsas enseñanzas, un tipo de demonio. Esa es la paz que Él quiere que vivamos y nos asegura victoria y serenidad en cualquier ámbito. Estas entidades no desean ser descubiertas, por eso que se mueven bajo las sombras, bajo los terrores nocturnos. Tampoco desean, entre otras cosas, que se busque perlas escondidas en la Torá o en las Santas Escrituras. Porque esas escrituras escondidas los muestran a ellos por contraste y son pasajes que adiestran a soldados en verdades espirituales. Y las entidades del mal quieren que sean vírgenes insensatas, imprudentes, gente dormida y ciega. Y entonces a cada uno le da su religión para que se entretenga y no salga a buscar verdades milenarias. De ahí su interés en que el ser humano caiga en el pecar para irse con todo, con derecho legal. El que peca empedrea el camino de los ataques. Pecar es ingresar a la casa del maligno. Toda acción genera reacción. El temor a la noche con sus entidades variopintas es algo que debe ser ese temor sometido. No debe primar en la vida. Debe ser sacado de la existencia, con mayor razón de la vida de los creyentes. Ya que el no estar entrenados y capacitados como soldados crea y retroalimenta el miedo y la inseguridad. Porque han sido entrenados en ser siervos, pero no han sido entrenados en ser soldados. Y aunque no a todos les va a pasar, Yahweh decide a quienes les permite que vivan tales hechos y a otros que no lo vivan nunca. El adversario de nuestras almas sí sabe quiénes son aquellos que espiritualmente notan la presencia de los emisarios de la oscuridad o del mismo de Satán. Quienes ven la actividad del mundo del mal, como por ejemplo desplazamiento de sombras por el piso, o mostrándose de pie de un momento a otro como si fuera un grizzly, que es lo que a mí me pasó. Lo anterior es la razón por la cual desde los primeros años hay personas que pueden comentar acerca de experiencias que han tenido. Y el dragón las conoce y el dragón sabe de ellos. Y los ha identificado sensibles. Saben que son herramientas, instrumentos. Y salen al encuentro de dichas vidas cuando ven que están entrenándose a un mayor crecimiento espiritual. Ya que son ellos, por la acción del Ruach en sus vidas, los que los pueden pasar a ellos a tener situaciones con bastantes dificultades. Yahweh nos enseñará cómo hacerle frente. Esa será la gran diferencia a lo que nos ha estado pasando. Lo correcto es que se corran ellos y no nosotros. Las tinieblas no quiere que eso se despierte. No quiere
que esos capítulos de entrenamiento militar, espiritual, florezca. No quiere guerreros que tumban Néfilims, no los quiere. Tratará de importunar a la familia para que no se puedan librar del espanto, atacando al padre, la madre o al hijo, diciendo que nos callemos. Buscará que retrocedan, que no aprendan, que aborten el proceso. Podrán en esto generar pesadillas, hasta los hijos podrán verse afectados y hasta escucharán sonidos o gruñidos, podrán percibir. Son ataques desesperados del mal para que se detengan. Los gruñidos que se podrían escuchar son como de animales, como gruñidos de lobos, pero en realidad corresponde a las voces de los demonios que he tenido también oportunidad de escuchar. No se levanta, que atrás te gruyen, particularmente en estos temas, y esto no es para meter miedo de ninguna manera. Por lo general, las personas que sobre esto hablamos somos atacados. Yo he tenido, acá está mi esposa, he tenido la oportunidad de ser atacado todas las noches durante 3 semanas, durmiendo 2 o 3 horas debido a la magnitud de los ataques. Pero debemos continuar. ¿Qué buscan con todo ello? Acentuar el terror, someter, convertir a la gente en esclavos, en marionetas del miedo. ¿Qué armas tenemos para empezar? Decirles con claridad, con convicción, te reprendo en el nombre de Yeshua, siempre y cuando nos preceda como soldados una vida en obediencia bajo sus órdenes, porque si nosotros no estamos bajo sus órdenes y solo nos contentamos con la frase te reprendo en el nombre de Yeshua, lo que vamos a recibir de parte de ellos es risas y burla también. Es cierto que es hora, antes que lleguen días más aciagos para la humanidad, es hora de aprender a defendernos, porque de acuerdo al escrito está, la presencia de ellos en los últimos días, como el caer de las estrellas, se hará más fuerte. Todo ello es parte de lo que es la gran tribulación, persecución física, persecución espiritual. Mientras caminamos por este mundo, cerca al corazón del Padre, será preciso entender que hay un reino de luz, que hay un reino de oscuridad, malo y violento en sus acciones, que no tiene sentimientos humanos. A ellos no les apena hacer mal, no les apena matar, no son afectados por ese tipo de sentimientos. Y estos seres no desean, porque están antes que el hombre, conceder o ceder territorio supuestamente ganado. Si algo nos está demandando este presente tiempo de prueba, es la preparación. Las vírgenes insensatas quisieron prepararse cuando no tenían ya aceite para afrontar. Les decía la Virgen prudente, tú tienes que comprar aceite. ¿Qué significa comprar? Tienes que haber invertido tu vida, tu tiempo para tenerlo. Ahora no puedes improvisar. El Eterno seguirá dando visiones, sueños en torno a lo que vendrá. Por ejemplo, leemos en Job, capítulo 7, en los versículos 13 y 14. Job, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahora estoy con poca voz. No sé si será por el tema. Pero vemos Job 7, 13 y 14. 13 y 14. A ver qué dice. Fuerte. 13, Job 7, versículos 13 y 14.
Cuando digo mi lecho me consolará, mi cama tendrá mis quejas. Entonces me asustas con sueños, me aterras con visiones. Me atemorizas con sueños y me aterras con visiones. Los hechos que estamos comentando con los seres del mal llegan por dos caminos. El Eterno autoriza la incursión de ellos siempre con un propósito bueno, como ocurrió en la vida de muchos, Job, Pedro, etc. O por concesión de derechos al reino de Hasatán. A veces tales entidades buscan asustar cuando interactúan en el mundo humano con, por ejemplo, el toque de puertas. Tranquilo, soy yo. Ventanas, llanto de bebé desde una habitación donde no hay ningún bebé, desplazamiento de objetos. A ti te ha ocurrido, creo que se caen los platos, cajones. ¿Te han lanzado cubiertos también? El lavadero también te da. Los utensilios de limpieza. Ok, entonces son movimientos. Lo que busca Hasatán es cimentar el pánico. Cimentar el pánico. Pretende hacer creer que tiene más poder que el que reside en nosotros. La presencia del Todopoderoso. No desea que entendamos en todos sus extremos que mayor es el que está en nosotros que el maligno que opera en el mundo que le queda. La derrota del mal se acentuará mientras el porcentaje del temor a ellos se vaya reduciendo. Más fácil resulta decirlo que hacerlo, porque demanda determinación y demanda práctica. El Padre le dijo a los hebreos: ¿quieren tierra prometida? Túmbes en 31 reyes y la tendrán. Nada es fácil. Yo les otorgo la tierra, tómenla. Y aunque la sensación de sobresalto nos seguirá acompañando un tiempo, porque es no natural, la sensación de sobresalto. No sé en qué estás, mi hermano. No, claro, demanda determinación y práctica. Por eso que Josué tuvo que tumbarse 31 reyes. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y no abandones la lucha. Y aunque la sensación de sobresalto, decía, nos seguirá acompañando un tiempo, frente al mover del mundo oscuro, debemos perseverar para poder prevalecer bajo la acción del Ruach HaKodesh en nosotros. Habrá que tomar un conjunto de resoluciones en nuestra vida para avanzar en el terreno de los hechos. Al respecto, como para empezar, el libro de Romanos nos da a conocer la siguiente instrucción, registrada en Romanos 12:9. En Romanos 12:9 dice la Escritura: aborrece lo malo y sigue lo bueno. Aborrecer lo malo significa que en nuestra vida hemos llegado a tal grado que tenemos un odio incontenible por lo malo y debemos continuar en lo que es correcto, que luego llegará el fruto, pero sigue en lo bueno. Ver películas de terror no es bueno, por ejemplo. Estas películas son portales en donde siempre el hombre es dibujado como un tonto o como una víctima. Invitan a la actividad demoníaca para luego irse contra la familia también. Estas fuerzas del mal ingresan por los portales del miedo en el alma de la gente y crecen y medran a causa de esos miedos. Y es alimentado ese miedo y le echan combustible mediante la inseguridad humana. Es precisamente el miedo el principal material para asfaltar la calzada por donde vendrán las entidades maléficas hacia dicho hogar. Explicar estos temas o hablar de ello sirve para descubrir a las entidades agazapadas
a fin de quitarles el factor sorpresa. Y además nos advierte con la máxima prudencia poder establecer los consejos del reino de la luz en nuestra vida preventivamente e implementar las acciones correctivas a las que haya lugar. El opositor en nuestras vidas, el maligno, sabe a qué le tememos y va a jugar con nuestras emociones, con nuestra ansiedad para que imaginemos lo peor. Aquello que nos perturba emocionalmente y en función de ello administra recursos para desestabilizarnos, para crear las condiciones necesarias a fin de suscitar las sensaciones que debilitan a la persona humana, a nosotros como objetivo. Ahí están los casos en los cuales la gente se siente hasta deprimida, perturbada emocionalmente y con ciertos miedos que no logra controlar. La línea de conducción maligna recurrente es desarrollar los ataques, por lo general, desde un ambiente nocturno. No es el único, hay ataques también diurnos. Y siempre ha procedido así. Cuando las personas han abierto puertas y lo que ven es de naturaleza insoportable para su vivir, producto que han estado practicando Ouija, por ahí algunos cursos de nueva era, etcétera, terminan suicidándose. Porque esas puertas que creyeron inocentes les pasa factura. Y nadie les entiende lo que viven porque creen que es el resultado de una imaginación desbordada. Y es literal lo que viven. Y nadie les cree sus experiencias por temor. Había que ver en cada caso por qué se vieron forzados a tomar tal fatal decisión. Probablemente si no eran posesión, posiblemente era opresión o vejación espiritual. A más temor se le tenga a dicho mundo de la oscuridad, más fuerte se hace. Tal mundo se alimenta, necesita alimentarse, comer diario del menú de nuestros miedos para hacerse presente y con mayor fuerza en nuestra vida, dándose así un yugo asfixiante. El mundo en años recientes le han colocado un yugo, pero antes recibió altas dosis de miedo para que se lo claven. Y mientras más miedo muestre, lo que está haciendo es extender el problema. Y por ende, mientras más se le tema a ese mundo por falta de preparación, que evidencia que no ha recibido la instrucción necesaria, se va a demorar en salir de toda esta situación que lo empieza a envolver, a él y a otro de su familia. Los hijos deben ser entrenados, porque se pueden ir contra ellos, hablándoles con un lenguaje propio para su edad. Y no decirle, hijo, eso lo has imaginado, dime, explique, ¿qué vistes? ¿Dónde? ¿Cómo? Dibújalo. Vamos a enfrentar juntos. No se puede seguir generando creyentes limitados, asustadizos, que es lo que Hasatán busca. Nosotros hemos nacido con dos tinieblas, pecado y ignorancia. La ignorancia y el miedo deben cesar. No deben permanecer dichos creyentes ajenos a una auténtica identidad que está siendo impedida a que sea asumida. No quiere soldados. No quiere soldados en el campo de batalla. Y al poder que reside en ellos, gracias a la persona de Yeshua, quien es la diestra del poder de Elohim. No es aceptable que los soldados del Mesías, por ignorancia, sigan desarmados. Fíjense que haya soldados sin armas que pueden hacer en un campo de batalla. Entonces, sin saber a qué atinar, valiéndose de clichés
o de frases espectaculares vendidas y colocadas en algunos libros, éxitos de ventas, que creyendo que así se confrontan con demonios o con nefilims, nosotros tenemos que recurrir no a los bestsellers con frases huecas, pero impactantes. Tenemos que ir a la escritura. Con respecto a nuestra condición de soldado, fíjense lo que dice Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. Le dice, tú en la cama, medita. Tú temes y pecas. Ahí hay una causa y efecto. Tienes inseguridad. Medita en tu corazón, por lo tanto, ¿por qué estás así en tu cama? Y callad. Le dice yo, ahora escúchame. Y le dice, temblad y no pequéis. Empieza con una orden para que tú salgas de toda esta situación y no estés bajo los pies de esas entidades maléficas. Primero tienes que ser reverente ante mí. Y va al punto central de frente. ¿Para qué dar vueltas? Deja de pecar. En el silencio de la noche, cuando ya se disponen a acostarse, haz un examen de conciencia. ¿Cómo fueron nuestros pensamientos en el día? ¿Qué acciones hicimos? Ponernos en paz con Él, pedir perdón, entregarle nuestro descanso al Padre para ser protegidos. Y en esa acción de pedir perdón, desbaratamos planes paralelos nocturnos que iban a ser ejecutados. Pero como pide perdón, es reverente y se pone en paz con el Padre, desbarata los planes que se hicieron y entrega su sueño a las manos de Adonai. Es un ponerse a pensar, un meditar, por tanto, en cómo nos hemos conducido en el día que ha terminado, y antes de dormir en la cama, pedir perdón al Padre cada mañana, pedir perdón, que está con nosotros cuidándonos y que nuestro sueño sea el amparo de su protección. Y en todo caso, lo que pueda ocurrir siempre será por voluntad de Él, para crecimiento inclusive. O hay personas que piden tener discernimiento espiritual y una de las formas de tenerlo es confrontando. Por eso es importante cuando nosotros, ¿qué cosa le pedimos al Padre y qué es lo que significa? No podemos intelectualizar los dones. Tenemos que tomarlos en toda su amplitud. Este reconocimiento diario hace que el maligno carezca de derechos frente al seguidor de Yeshua, que cada noche se purifica haciendo un examen de su vida, inquieto, ya no por el mal, sino inquieto por la santidad, y que busca prosperar en obediencias para evidenciar frutos. Cuando nosotros somos obedientes, manifestamos frutos que dan gloria al nombre del Supremo Hacedor. Esto es lo que se quiere evitar. Esta práctica resta fuerzas al adversario de nuestra alma, le quita poder, se va haciendo chico. Y llega un momento en que huye de nosotros. No desea ni de casualidad toparse con nosotros. Cuando un alma ha estado antes dedicada al ocultismo, a la magia, y empieza a purificarse, los ataques incluso, y esto es parte del entrenamiento, pueden hacerse más fuertes.
porque ellos, las tinieblas, no están dispuestos a ceder tan fácilmente lo que ya habían ganado. Y hay una pugna. Con esto ya estamos terminando. Otra instrucción práctica que podemos tener como herramienta es decirle su futuro a dichas entidades del maligno cuando vengan, decirles lo que les espera a ellos, que ellos no quieren escuchar. Podemos practicar la siguiente porción de las Escrituras que está en Isaías 14:11. Decirle de frente a estos seres, a estas entidades: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Escúchame bien, en el nombre de Jesús te digo que gusanos serán tu cama y gusanos te van a cubrir. Y no vuelvas más. Siempre terminar. Y no vuelvas más. Acá no tienes ningún derecho. Ni suerte conmigo. Desde aquí, mis hermanos, en esta primera parte de lo que hemos visto, acosadores nocturnos, y si Yahweh lo permite, vamos a continuar con este tema en la parte final en el próximo Shabbat. Agradecer también a los hermanos presentes, a Irene, a Blas, a Justiniano, que nos han acompañado, y esperamos que estén también con nosotros, si el Eterno así lo permite. Muchas gracias, mis hermanos. Shabbat Shalom para todos ustedes.